sesión. Y quiero darle la bienvenida primero a una de nuestras médicos pasantes del servicio social, Fernanda Durón, que nos va a hablar acerca de la farmacología del metabolismo óseo. Y voy a dejar de compartir para que ella pueda empezar a compartir. Cuando quieras, Fer. Gracias, Cam. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues como ya lo mencionó mi compañera Camila, mi nombre es Fernanda Durón, soy médico pasante y les voy a dar el repaso de este tema sobre metabolismo óseo. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. El contenido de la clase va a ser el siguiente. Y bueno, específicamente los objetivos de esta clase, pues como bien ya lo mencionó Cam, es un repaso de todo lo que se tuvo que haber visto en este tercer bloque. Entonces, específicamente orientado a este tema, pues vamos a identificar los blancos y efectos farmacológicos de los fármacos moduladores del metabolismo óseo, contrastar las indicaciones y su eficacia, así como el perfil farmacocinético característico de cada uno de ellos, identificar las reacciones adversas características de cada uno de estos, así como asociar el perfil de interacciones y opciones que pueden haber dentro de cada uno de estos fármacos. Entonces, bueno, para iniciar como introducción a este tema, pues vamos a hablar un poquito de la fisiología del sistema esquelético, que como tal pues va a ser este sistema que nos va a dar un soporte estructural a todo el cuerpo y que además pues va a servir como protección de pues nuestros centros de hematopoiesis, específicamente pues nuestras médulas óseas y nuestros huesos esponjosos. Entonces, propiamente hablando del hueso, esta masa ósea va a estar compuesta tanto por células como por una matriz mineralizada. Entonces, aproximadamente el tejido óseo va a ser un 2% células, que las más características y pues de mayor relevancia para esta clase, pues van a ser los osteoblastos, que van a ser estas células que van a sintetizar toda esta masa ósea y los osteoclastos que van a hacer la acción contraria al estarlo destruyendo. Y pues el resto, el 98%, va a estar conformado por una matriz mineralizada que va a ser principalmente calcio, fosfato y carbonato, que van a estar organizados en forma de pequeños cristales de hidroxiapatita. Todo esto pues nos va a estar dando este soporte estructural que ya mencionamos y además esta matriz mineralizada nos va a servir como un almacén de electrolitos que a su vez pues le va a dar la resistencia necesaria al hueso para poder dar protección a nuestra médula ósea, además de pues este soporte estructural que ya vemos. Muy bien, entonces hablando propiamente del metabolismo óseo, pues tenemos que los principales iones que necesitamos nosotros para la mineralización de este hueso van a ser en primer lugar el calcio. El calcio va a estar una porción libre en el plasma, mientras que el 99% de los depósitos de calcio que tenemos en el cuerpo pues van a estar almacenados en el hueso. El calcio se va a absorber a nivel intestinal de forma pasiva, principalmente en el yeyuno y en el ilion. Sin embargo, en concentraciones bajas de calcio en la sangre, pues vamos a tener que se va a dar un transporte activo a través del intestino, que va a estar mediado por la vitamina D y esto se va a dar principalmente en el duodeno. Eh, bueno, su excreción va a ser a nivel renal y también vamos a tener cierta reabsorción de este calcio a nivel renal. Por su parte, el fosfato vamos a tenerlo un 80% almacenado en el hueso y va a formar complejos junto con el calcio de hidroxiapatita o también como fosfato de calcio.
Y ahora, hablamos de que el metabolismo óseo va a estar regulado pues, por estos dos minerales, el calcio y fosfato, y a su vez vamos a tener una regulación hormonal de estos dos iones, principalmente por estas tres hormonas, que va a ser la parato-hormona, que se va a liberar a nivel paratiroides, el factor de crecimiento fibroblástico 23, que va a ser liberado por los osteoclastos en el hueso, y la vitamina D, que vamos a hablar de su metabolismo rápidamente, ya que tenemos dos tipos de vitamina D. Tenemos la vitamina D3, que es la que conocemos como colecalciferol, y tenemos a la vitamina D2, que es la que conocemos como ergocalciferol. Entonces, la D3 es la que vamos a tener nosotros como provitamina en la piel en forma de 7 de hidrocolesterol, que con la luz ultravioleta se va a convertir a colecalciferol. Posteriormente, sufre una hidroxilación hepática que lo va a convertir en 25-hidroxicolecalciferol, y posteriormente necesita ser activado a nivel renal por esta enzima, la 1-alfa hidroxilasa, en las mitocondrias de los túbulos contorneados proximales. Entonces, esta segunda hidroxilación la va a convertir en su forma activa, que ya va a tener pues acción propiamente, y pues va a ser la 1-alfa 25-hidroxi colecalciferol. En el caso de la vitamina D2, la vamos a tener como vitamina en forma de ergosterol, que la vamos a conseguir principalmente en hongos y plantas. De igual forma, sufre esta hidroxilación en el hígado y algo similar en el riñón. Sin embargo, es importante destacar que la vitamina D3 o colecalciferol pues va a ser 10 veces más potente que el ergocalciferol. Esto pues es importante destacarlo para fines farmacológicos. Y bueno, tenemos también aquí para motivos de la clase a los estrógenos, ya que también van a regular este metabolismo óseo, que como vamos a ver más adelante, pues nos van a disminuir la expresión de OPG en nuestros osteoblastos, y por lo tanto, pues nos van a dar un aumento en la resorción ósea. Entonces, em, integrando un poquito las acciones de todas estas hormonas reguladoras que acabo de mencionar. En primer lugar, tenemos a la vitamina D3 en su forma activa, que la conocemos como calcitriol. Esta va a tener un receptor nuclear, y la principal acción del calcitriol va a ser a nivel intestinal aumentar la absorción de calcio. Esta absorción que les mencioné, que es de forma activa, que se va a dar principalmente en el duodeno, entonces va a aumentar esta absorción por transportadores de forma activa en el intestino, para nosotros tener un aumento en las concentraciones de calcio sérico. Por su parte, también nos va a estimular la secreción de paratohormona en las paratiroides, y también en los clastos tiene cierta acción, aumentando la secreción de osteocalcina, que esta nos va a estar dando un aumento en la resorción ósea. Entonces, este aumento en paratohormona, en la reabsorción intestinal de calcio y en la resorción ósea en el hueso, pues nos va a estar dando un aumento en las concentraciones séricas de calcio. Por su parte, la paratohormona va a estar acoplada a receptores, va a tener acción en receptores acoplados a proteína G, que dentro de sus acciones que nos interesan en este momento, pues a nivel hueso nos van a aumentar también la resorción ósea, a nivel renal van a disminuir la excreción de calcio y van a aumentar su reabsorción, y además a nivel renal va a estar estimulando la activación de la vitamina D3 que ya mencionamos. Entonces, todas estas acciones en conjunto, pues nos van a estar llevando también a un aumento en las concentraciones séricas de calcio. Entonces, algo importante aquí a mencionar es que la secreción de paratohormona se va a estimular con concentraciones bajas de calcio, mientras que cuando tenemos concentraciones altas de calcio, se va a suprimir este eje. Entonces, cuando yo tengo concentraciones altas de calcio, se va a inhibir la secreción de paratohormona, va a disminuir mi resorción ósea, y
al tener yo mucho calcio disponible en sangre, pues me va a aumentar la mineralización ósea. Entonces es un sistema contrarregulador. Por su parte, el factor de crecimiento fibroblástico 23 va a tener una acción contraria. Como les mencioné, este se secreta en los osteoclastos y su principal acción es que va a disminuir la activación de la vitamina D3 a nivel renal. Entonces nos va a contrarrestar todos estos efectos. Y bueno, pues nada más. Adicionalmente, otra hormona que tenemos aquí reguladora que va a hacer va a ejercer acción contraria a la paratormona, va a ser la calcitonina. Esta se libera en la tiroides y lo que nos va a hacer es inhibir la resorción ósea en los osteoclastos. Muy bien. Entonces, hablando de la remodelación ósea, que va a ser este proceso que va a pasar de forma constante en todos los huesos, tenemos diferentes etapas. Tenemos la fase quiescente, es decir, esta fase latente en la que el hueso está en reposo. Posteriormente va a haber una activación que se va a dar por medio de los osteoclastos. Los osteoblastos, estos van a estar liberando citocinas, principalmente interleucina 1 y 6, que la acción que van a ejercer es la de aumentar a rank ligando. Esta molécula, RANG ligando, se va a unir a su receptor RANG en los precursores de osteoclastos y lo que va a hacer es que los va a madurar para que se formen osteoclastos activos. Estos osteoclastos activos van a ser los responsables de la reabsorción del hueso, formando pues sí, estas trabéculas en el óseo, en el hueso. Lo siguiente va a ser pues esta inversión en la que vamos a traer osteoblastos y etapa, los osteoblastos van a secretar ahora OPG y esta OPG lo que va a hacer es bloquear a RANG ligando, va a formar un complejo que lo va a volver inactivo, entonces al no poder unirse a RANG ligando ya no van a haber osteoclastos y entonces mis osteoblastos pueden formar nuevo tejido óseo para finalmente mineralizarse por medio de estos electrolitos que ya vimos, estos iones que ya vimos en forma de cristales de hidroxiapatita y pues se vuelve a repetir todo el ciclo. Entonces, aquí nada más importante destacar que los estrógenos me van a estar disminuyendo esta síntesis de OPG por parte de los osteoblastos, por lo cual va a aumentar mi actividad osteoclástica. Y esto se los menciono porque va a ser importante hablando ya en un contexto clínico de menopausia. La menopausia la vamos a definir como el cese permanente de la menstruación por al menos 12 meses consecutivos de amenorrea. ¿Por qué se va a dar esto? Pues va a ser un proceso fisiológico debido a la pérdida de la actividad folicular. Entonces, con la edad va a haber atresia de los folículos ováricos. Estas reservas ováricas van a disminuir aproximadamente a partir de los 30 años. Y al disminuir esta reserva ovárica, pues vamos a tener también una disminución en la síntesis de hormonas, especialmente de estrógenos. Entonces, con esta disminución de estrógenos, como les mencioné previamente, em, pues vamos a tener una tendencia a la reabsorción ósea y por tanto mi masa ósea va a comenzar a disminuir. Es por eso que dentro de los síntomas que me da la menopausia, pues por esta disminución en los estrógenos, vamos a tener por una parte síntomas vasomotores, que van a ser los famosos bochornos. Va a haber también atrofia urogenital y pues para fines de esta clase, lo principal pues va a ser esta disminución de la densidad ósea que nos puede estar llevando a una osteoporosis. Entonces, osteoporosis la vamos a definir como un deterioro microestructural del tejido óseo que nos va a conducir a un aumento del riesgo de fracturas. Es decir, va a disminuir esta masa ósea que va a predisponer al hueso a que se pueda fracturar. Esto se va a dar por bien una calcificación anormal del hueso, por una actividad osteoblástica anormal o por una velocidad de los depósitos osteoides deprimida, que pues va a ser la combinación de todo lo anterior. Todo esto nosotros lo vamos a medir por medio de una densitometría ósea, pues ya en un contexto clínico. Me falta aquí nada más mencionar que tenemos
dos tipos de osteoporosis. Tenemos a la primaria, que es la que vamos a considerar propiamente aquí a la menopausia, que va a ser este cambio fisiológico que nos va a estar predisponiendo a el desarrollo de osteoporosis. Por otra parte, tenemos a la osteoporosis secundaria, es decir, que alguna condición en específico me esté afectando mi, pues sí, mi actividad normal dentro de mi metabolismo óseo. Entonces, dentro de la secundaria, pues podemos destacar, por ejemplo, un hiperparatiroidismo o también los glucocorticoides, ya que los glucocorticoides van a disminuir la absorción intestinal de calcio. Entonces, todo esto nos va a estar afectando y pues es importante hacer la diferencia, ya que osteoporosis no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Sí va a haber, va a ser predominante pues por este factor hormonal, pero pues podemos tener osteoporosis secundaria también en hombres. Entonces, hablando propiamente de la farmacología de esta condición, dentro del tratamiento tenemos a la vitamina D y el calcio. El calcio lo vamos a encontrar principalmente en forma de carbonato de calcio. Nosotros al estar dando un aporte exógeno de calcio vamos a suprimir este recambio óseo y favorecer la mineralización. Por el eje que ya vimos anteriormente, si yo tengo concentraciones altas de calcio, pues voy a estar suprimiendo mi liberación de paratormona y por lo tanto mi resorción ósea. Entonces, a su vez, si yo tengo concentraciones altas de calcio, pues mi hueso las va a poder utilizar para mineralizarse de adecuada forma. Y tenemos a la vitamina D en forma de vitamina D2 como ergocalciferol, la tenemos en forma de vitamina D3 como colecalciferol en su forma inactiva o en forma de calcitriol, que es su forma ya activa. Yo al estar dando el aporte exógeno de vitamina D, pues voy a estar promoviendo la absorción intestinal de calcio, como ya lo vimos, así como la reabsorción renal de este. Las indicaciones que tenemos para nosotros dar vitamina D o calcio o un conjunto de estos va a ser específicamente para profilaxis de osteoporosis, no importa si es primaria o secundaria, pero pues es importante que es un tratamiento profiláctico. Dentro de la farmacocinética relevante, tenemos que el carbonato de calcio y mis vitaminas D3, es decir, colecalciferol y calcitriol, los tengo para administración vía oral y también parenteral. La vitamina D2 o ergocalciferol lo tengo únicamente para administración vía oral. Algo importante aquí es que la vitamina D3 va a ser su absorción dependiente de bilis. Entonces, si yo tengo algún trastorno que me esté afectando mi secreción de bilis o alguna derivación gástrica, sí, que no esté dejando que llegue el bilis adecuadamente al intestino, pues va a disminuir la absorción de esta. Y pues su metabolismo, como ya vimos, va a ser hepático y renal. Por lo tanto, si tengo alguna alteración a nivel hepático-renal en un paciente, pues su acción va a estar limitada. Dentro de las reacciones adversas que podemos encontrar en estos fármacos, principalmente van a ser síntomas gastrointestinales. Sin embargo, pues propiamente por los mecanismos de acción de estos fármacos, pues vamos a tener una tendencia a la hipercalcemia. Si tengo mucho calcio sérico, se va a excretar a nivel renal, que me va a estar dando hipercalciuria. Y si yo tengo mucho calcio en la orina, pues me predispone a la formación de cálculos renales. Además de consumos prolongados, pues puedo generar una hipervitaminosis D. Precauciones que debemos de tener con estos fármacos. En enfermedades cardíacas, pues debemos de estar monitorizando que no vayamos a llegar a una hipercalcemia. Debemos de tener precaución al dar tratamiento con tiazidas, ya que estas pueden también retener la excreción de calcio y llevarme a una hipercalcemia, así como en los pacientes con lesión renal crónica que no estén filtrando bien este. Y bueno, en el embarazo, pues va a ser una categoría B. Ok, en segundo lugar tenemos a los estrógenos conjugados. El mecanismo de acción de este van a ser ésteres de estrona, equilinsulfato y 17 alfa estradiol y beta estradiol, que van a estar en diferentes formulaciones conjugados. Y pues el mecanismo de estos es sustituir específicamente en osteoporosis la pérdida de esta síntesis de estrógenos a nivel folicular. Entonces, las indicaciones, pues va a ser específicamente para el alivio sintomático de menopausia o en pacientes que se les realizó alguna ovarectomía
así como para prevención de osteoporosis. Es de igual forma relevante aquí mencionar que solo es para fines preventivos, ya que lo que hacen es disminuir la resorción ósea. Pero si ya dejamos pasar tiempo y el hueso ya perdió densidad ósea, pues ya no lo va a corregir. Simplemente me va a ayudar a limitarlo. Y solo lo va a limitar durante el tiempo que se consuman estos. Dentro de su farmacocinética relevante, los tenemos en diferentes vías de administración, los tenemos en vía oral, transdérmica y vaginal. Sobre todo la vaginal nos va a ayudar para el alivio sintomático de estos síntomas de menopausia por la atrofia urogenital. Sin embargo, para osteoporosis, pues la vía de elección va a ser la vía oral. Y pues al ser hormonas pues sí, derivadas de colesterol, pues su metabolismo es hepático. Dentro de las reacciones adversas, tenemos principalmente náusea, vómito y cefalea. Y tenemos una predisposición al desarrollo de cáncer de mama y de endometrio, ya que estos tipos de cáncer van a ser dependientes de estrógenos. Entonces, si nosotros damos estrógenos exógenos, pues aumentamos esta tendencia. Además de que los estrógenos nos aumentan la expresión de proteína S de la cascada de coagulación, entonces nos llevan a un estado procoagulatorio que nos puede llevar a trastornos cardiovasculares como trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Y propiamente en piel, pues los estrógenos nos pueden predisponer al desarrollo de clasma. Entonces, por todo esto, dentro de las precauciones que debemos de tener es en pacientes que tengan antecedentes o factores de riesgo para algún tromboembolismo o para cáncer de mama. El siguiente fármaco que tenemos es el raloxifeno. Su mecanismo de acción es un agonista de estrógenos en hueso e hígado, pero va a ser antagonista en mamas. Entonces, se va a unir a los receptores de estrógeno en hueso, pero va a ser antagonista en mamas. Esto es importante porque va a tener dos indicaciones diferentes. Ahora, a nivel hueso, ella, al ser un agonista de estrógeno, pues me va a estar disminuyendo la expresión de rangliando por este aumento en OPG. O sea, va a estar bloqueando mi rangliando, entonces me va a estar disminuyendo la actividad de mis osteoclastos. Indicaciones por su acción en hueso, pues para osteoporosis primaria temprana. De igual forma, como les mencioné con los estrógenos, una vez que ya hay osteoporosis, no va a reparar el daño, sirve más de forma profiláctica o en estadios tempranos en los que aún no está tan avanzado el daño, para contenerlo un poco. Y por su efecto antagonista en mamas, como les mencionaba, estos cánceres van a ser dependientes de estrógenos, entonces al estar bloqueando los receptores, pues también se usan como tratamiento antineoplásico. Dentro de su farmacocinética relevante, se va a tomar su vía de administración es oral, tiene metabolismo hepático y su excreción va a ser, perdón, al igual que los estrógenos, pues me pueden empeorar los síntomas vasomotores. Y también al estar aumentando pues la actividad en estos receptores estrógenos, pues me predispone de igual forma a trombosis venosa y embolismo pulmonar. Hay que tener precaución, entonces de igual forma en personas que tengan antecedentes o factor de riesgo para algún cuadro de tromboembolismo. Y finalmente tenemos a este grupo de fármacos que son los bifosfonatos, los fármacos eh, que nos eh, ay, se me fue la palabra. Bueno, los representantes de este grupo de fármacos son el aledronato y el risedronatro. El mecanismo de acción de estos van a ser la inhibición de forma directa de la resorción ósea, ya que nos van a estimular la apoptosis de mis osteoclastos. Y por otra parte, se van a unir al hueso y van a estar fijando la hidroxiapatita en el hueso. Entonces, esto me va a estar mejorando también la mineralización de este. Tienen alta afinidad hacia el hueso, son fármacos que se van a llegar y pegar directamente al hueso y por otra parte también inhiben síntesis de colesterol, entonces me pueden estar disminuyendo también la síntesis de vitamina D.
Dentro de sus indicaciones van a ser el tratamiento de primer elección para osteoporosis tanto primaria como secundaria. Y dentro de su farmacocinética relevante, los tenemos para administración vía oral. Algo importante es que tienen muy poca biodisponibilidad. Entonces, la recomendación es que se tomen en ayunas 30 minutos antes del desayuno y solo con agua, no con alimentos, ya que esto disminuye también su biodisponibilidad. Otra característica relevante que tienen estos fármacos es que su tiempo de vida media es de años y su excreción va a ser renal. Entonces, dentro de sus reacciones adversas, tenemos principalmente molestias gastrointestinales y algo importante es la esofagitis, ya que estos fármacos van a tener un pH ácido. Entonces, este pH en todo el tracto gastrointestinal, pues me predispone sobre todo en el estómago y en el esófago a esofagitis y al desarrollo de úlceras. También genera una reacción de fase aguda que lo que provoca es que se liberen a nivel hepático proteínas de fase aguda que pues nos van a estar dando un cuadro como de pseudoinflamación, que me va a estar dando estos síntomas como de un cuadro pseudogripal, además de mialgias, artralgias y me puede dar también dolor óseo. Y dentro de sus efectos, reacciones adversas más graves, tenemos a la osteonecrosis mandibular, así como la fractura femoral atípica. Esto pues propiamente por su mecanismo de acción, al estar dando esta apoptosis de los osteoclastos, inhibiéndome mi resorción ósea, pues va a ser un hueso que va a permanecer ahí durante un tiempo prolongado y que se puede estar llegando a necrosar y darme estas fracturas atípicas. Em, Precauciones que debemos de tener. No debemos recomendarlo si hay un paciente que tenga alguna alteración en el vaciamiento gástrico, como una gastroparesia, o alguna alteración estructural a nivel esófago que puede estar reteniendo ahí el fármaco, pues por su pH me puede estar llevando esta esofagitis. Hay que tener cuidado en pacientes con lesión renal crónica, porque ya vimos su excreción va a ser a nivel renal, entonces pues su aclaramiento se podría haber comprometido. Y también hay que tener cuidado al administrarlo con otros fármacos como el calcio o con algunos antiácidos porque nos va a estar disminuyendo su absorción. Otra recomendación importante es que después de tomarlo el paciente se mantenga de pie o se mantenga en posición vertical, justamente para que por efecto de gravedad, pues el fármaco pues, no haya reflujo y me proteja de estas reacciones adversas propias del pH del fármaco. Y bueno, en cuanto al tema de osteoporosis, eso sería todo. Estas son las referencias bibliográficas y no sé si haya alguna duda. Los leo en el chat o si quiere alguien abrir su micrófono. Creo que todo bien, gracias. Bueno, pues si no tienen dudas, igual si les surge alguna duda pueden dejarlas en el chat y si no, pues mientras continuar con la programación del día. Ok, muchas gracias, Fer. Agradecemos esa bonita ponencia sobre metabolismo óseo. Y ahora toca ver metabolismo de glucosa con también un médico pasante del servicio social, Maldonado Sánchez Erasmo. Si gustas empezar a proyectar. Hola, buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Erasmo Maldonado Sánchez, soy médico pasante del Departamento de Farmacología. Este, Parte de lo que sería la ponencia de, de lo que, perdón, de lo que sería los repasos del temario de farmacología de tercer bloque, nos encontramos con farmacología de la diabetes mellitus tipo 2. Dentro
Para, tener- para tener un abordaje como algo introductorio, es necesario conocer que la diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa que se conoce por la ausencia o la insuficiencia de la actividad de insulina, ¿no? O incluso la incapacidad de que la insulina ejerza su acción, ¿no? Esto que se debe principalmente a la respuesta de resistencia hacia los receptores asociados a la insulina, principalmente los de tirosina sinasa tipo 2, ¿no? Para abordar los criterios diagnósticos, algo que hace mención la Asociación Americana de Diabetes es tanto la persistencia mayor o igual de 126 miligramos decilitros de glucosa en ayuno, o incluso en 2 horas de una comida o de haber, este, no sé, haber realizado la prueba de tolerancia a la glucosa a base de 75 gramos, la persistencia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, e incluso a base del diagnóstico con hemoglobina glicosilada mayor al 6,5%, ¿no? E incluso la ausencia o la presencia de la glicemia después de haber de un estado postprandial mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, integrar, usar esos valores y podemos repetirlos en dos diferenciales o incluso usar un estudio y otro diferente, pero en diferente periodo de tiempo, ¿no? Puede aparecer de forma asintomática o incluso con la sintomatología clásica de la diabetes, ¿no? Que tenemos la polidipsia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso, ¿no? Y tenemos acompañados pues nuestros factores de riesgo que son modificables porque esta enfermedad pues al final del día es una enfermedad multifactorial, ¿no? Entre ellos pues tenemos a la edad, la obesidad, la falta de actividad física, la carga genética que pues es algo muy implicativo y es el desarrollo de la presencia de la enfermedad en la herencia y pues claramente el antecedente heredofamiliar, ¿no? Para abordarlo de manera más simplificada, lo que es la fisiopatología y para introducir lo que sería la farmacología de la diabetes, es conocer este octeto ominoso. Este octeto ominoso se compone de componentes favorecer esta hiperglicemia. Recordemos que ante el fracaso o la insuficiencia de la respuesta de la insulina, pues va a ser aprovechada por diversos organismos, ¿no? Que entre ellos vienen implicados en el octeto ominoso. Por ejemplo, tenemos que no hay un aprovechamiento completo de la glucosa de las células lipídicas, ¿no? E incluso a nivel hepático, que se encarga del principal metabolismo de la glucosa, e incluso a nivel del hígado, pues aumenta la síntesis de glucosa en sí. Tenemos otro organismo que parte del objeto ominoso, que es la presencia y el aumento de las células alfa este, está en nuestro islote pancreático que va a secretar un aumento de glucagón, ¿no? Que va a encargarse al final del día el aumento de la presencia de glucemia en exceso. Y pues algo que hay que tener pues, es la disminución de las células beta para cuestión de su función de liberar insulina. Actividad de las células endógenos de la insulina que van a activar al final del día a la señalización y la liberación de esa insulina a través de las células beta, ¿no? E incluso en los diabéticos se va a encontrar este mecanismo que es el aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal a través de los canales SGLT2 que van a favorecer la reabsorción de la glucosa en la porción del túbulo proximal, ¿no? Eso es uno de los principales blancos farmacológicos también hacia la diabetes.
Lo que va estos medicamentos quieren hacer, como lo tenemos como la metformina, la pioglitazona y las incretinas uno, pues es la incretina principal endógena que tenemos, ¿no? Y pues también tenemos una parte de la disfunción de neurotransmisores que aumenta más el apetito y la respuesta anorexigénica está disminuida. Aquí las incretinas y los análogos de las incretinas en su función van a favorecer y van a disminuir la respuesta a la saciedad y va a aumentar la respuesta anorexigénica y disminuir la demanda de consumo de alimentos en sí, ¿no? Yendo a lo que sería a los fármacos utilizados en tratamiento para la diabetes, tenemos al tratamiento de metformina, ¿no? Se tiene como propuesta que la metformina va a actuar a nivel de las células mitocondriales. En el complejo 1 va a situar su inhibición y esta inhibición ¿qué va a generar? Pues va a disminuir ATP intrínseco dentro de la mitocondria y va a favorecer la presencia y aumento de la AMP. Y a su vez se va a activar la vía de AMP penicilasa. Ante la presencia de MP, va a disminuir lo que sería la vía de la gluconeogénesis, ¿no? Sonato que va a actuar inhibiéndola, ¿no? Dentro de los factores intrínsecos, va a disminuir todos los factores de transcripción y genes de expresión de la gluconeogénesis y de la lipogénesis. Hay que tenerlo en claro, ¿no? Ya sea mediante los factores de transcripción y genes de expresión hacia ellos, ¿no? Esto que va a conllevar al final del día, ante una disminución de la respuesta de lípidos, una síntesis y aumento de ácidos grasos, disminuimos la lipotoxicidad. Esa misma lipotoxicidad, pues al haber ácidos grasos, se ha comprobado que los ácidos grasos disminuyen la sensibilización de la insulina, disminuyen la señalización per se, y por lo cual la insulina no va a favorecer sus efectos intrínsecos, por lo cual la metformina se le conoce a esto como sensibilizador, uno de los sensibilizadores más asociados, ¿no? Esto lo podemos encontrar por parte de la práctica de farmacología de la diabetes, es algo más relacionado a lo que ya habíamos mediado. Pero aparte de que va a sensibilizar, va a favorecer acción sobre la vesícula GLUT4. Recordemos que al final del día, pues GLUT4 se va a expresar en la porción de la membrana plasmática y va a favorecer la entrada de glucosa y el aprovechamiento energético de ella, ¿no? Al igual, ya habíamos hecho mención de la sensibilización de la insulina, ¿no? Este, de la oxidación de ácidos grasos, de disminuir los ácidos grasos libres para favorecer la señalización de la insulina, ¿no? Y aquí también hay que recordar sobre la disminución de la respuesta de la síntesis de glucosa, de nueva glucosa. ¿Para qué va a estar indicado este medicamento? ¿Cuál es su utilidad y cuáles son sus indicaciones? Principalmente, este es para la diabetes mellitus tipo 2 y hay que tenerlo en claro. Aquí nos vamos a delimitar, ¿no? Y en su profilaxis claramente, ¿no? Ese tratamiento que nos enfocamos en el tratamiento día a día diabético aquí en México. ¿Cuál vez tenemos en la eliminación inmediata de los efectos a corto tiempo o de una persistencia a lo largo de una parcialidad del día, ¿no? Sube el metabolismo a nivel de los sustratos OCT1 que van a estar tanto en el enterocito para viajar hacia la absorción hacia la vía sanguínea y el hígado hacia el nivel renal. Recordemos una eliminación renal, ¿no? ¿Cuál es el enfoque aquí que tenemos que tener en cuenta? Sus reacciones adversas, ¿no?
¿Cuál van a ser? Gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea. ¿Por qué? Porque en la metformina sobresaturamos todos los este, transportadores de nutrientes que no van a permitir la absorción de alimentos adecuadamente. Es por eso que necesitamos una dosis más baja de metformina para, coloquialmente decir, acostumbrar al enterocito a favorecer la absorción tanto del fármaco como de otros nutrientes, ¿no? Y pues al no haber una excelente absorción, pues se va a expresar en líquidas, ¿no? Algo que no va a permitir este fármaco, y hay que tenerlo en cuenta, la vitamina B12. Tenemos que acompañarlo incluso con complejo B, junto con este medicamento, porque puede generar una anemia megaloblástica secundaria a la deficiencia de absorción de vitamina B12 por la metformina. Hay un efecto adverso raro y que es en estadios avanzados de algo que conocemos como enfermedad renal crónica, ¿no? Y que va a ser la acidosis láctica, pero se presenta en estos pacientes con esta enfermedad, ¿no? Yendo aquí al grupo preferido o conocido también de estos medicamentos, antidiabéticos, tenemos a la glibenclamida, que es una sulfonilurea de segunda generación. Esa sulfonilurea de segunda generación va a ser agonista de los receptores sur en el canal de potasio que vamos a tener a nivel de la célula beta pancreática. ¿Qué es lo que va a generar? Este, este receptor sur a nivel de la célula beta pancreática en el canal de potasio va a generar un cambio conformacional y va a cerrar este canal de potasio para favorecer la exocitosis y la liberación de la insulina, ¿no? Recordemos que al final del día se va a dar una respuesta inmediata. Con ello, va a favorecer que los canales de calcio entren a nivel de las células y liberen todos estos gránulos de insulina hacia lo que sería el torrente sanguíneo, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta porque es un agonista, pero solo del receptor sur, que es un regulador en el canal de potasio y que va a generar un cambio conformacional en cerrándolo y va a favorecer la liberación de calcio, ¿no? Este medicamento, en su farmacocinética, sufre metabolismo hepático, su excreción es biliar y renal, ¿no? Puede tener una vida media alrededor de 10 horas. Los alimentos principalmente disminuyen su absorción. ¿Cuál está indicado? Este medicamento solamente en la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones adversas? La hipoglicemia es el principal y es dependiente de dosis. La hipoglicemia, ¿no? Favorece, como otros dos medicamentos que viene incluyendo en el temario, que es la insulina, la pioglitazona y la glibenclamida, estos medicamentos que aumentan de peso, ¿no? Al igual vamos a tener efectos gastrointestinales, náuseas, vómito, ¿no? Son los clásicos de todos los medicamentos. El efecto disulfira, y es algo muy conocido y esto ya lo han visto, ¿no? El efecto disulfira, al igual genera anemia, que es poco frecuente, y enrojecimiento a nivel de la piel, ¿no? Está contraindicado en diabetes tipo 1, en embarazo, lactancia y en insuficiencia hepática, ¿no? Y pues aquí tenemos todos estos medicamentos que pueden favorecer la alta tasa de glucemia y están contraindicados, ¿no? En base a sus interacciones. Aquí se los dejo, ¿no? Pero solo hay que recordar, aunque tenemos a los diuréticos, a los azoles, los antidepresivos tricíclicos, que tienen una amplia interacción por los citocromos, ¿no? En cual los anticoagulantes. Y pues el etanol, ¿no? También está contraindicadísimo y más por el efecto de sulfirar. Tenemos un medicamento que ya está en avance de pues que ya no se recomiende tanto su uso, principalmente por su cardiotoxicidad y nefrotoxicidad, ¿no? Pero los tenemos muy presentes. Es un excelente sensibilizador de insulina
que es agonista de los receptores para gamma, y van a sobreestimular los factores de transcripción y van a verse implicados en la liberación de proteínas asociadas al metabolismo de glucosa y lípidos. Va a actuar más sobre lo que sería en los adipocitos, ¿no? Hay que tener en cuenta que sus reacciones a veces son más persistentes, entre ellas pues es el edema, como ya habíamos hecho mención, aumento de peso, riesgo de fracturas, favorece el dolor muscular, conocido como las mialgias, aumenta los riesgos de infección de vías respiratorias superiores, algo que tener en cuenta es cardiotóxico, ¿no? Y está contraindicado en cualquier uso asociado a enfermedades cardíacas, implicadamente a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Pues tenemos sus interacciones, ¿no? Por lo cual no podemos asociarlo y igual asociarlo con la insulina, ¿no? Incluso podemos favorecer el efecto hipoglicémico o el aumento de peso. Mm, Voy a pasarme a la otra para abordar bien lo que serían los inhibidores de la dipeptidasa. Algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos incretinas endógenas que van a ejercer funciones sobre en los receptores de insulina, ¿no? Pero también en qué va a favorecer a nosotros en la respuesta en la diabetes, ¿no? Principalmente va a favorecer la absorción, la sensibilización de la insulina, va a aumentar la secreción de insulina a nivel de lo que sería de las células beta pancreáticas, como recordemos que los análogos de incretinas, y propiamente dicho las incretinas como las GLP-1, van a actuar a nivel de los receptores beta, van a aumentar lo que sería el MP cíclico. eh, Vamos a... Este MP cíclico al final del día va a favorecer también la liberación de la insulina de las células beta pancreáticas. Esta es una de las principales funciones de las incretinas y cuya responsabilidad de los análogos es generar la misma, ¿no? Esas son las principales, ¿cómo se llama? Acciones que generan las incretinas en cuestión de la diabetes. Al igual hay que agregar que disminuye el apetito y tiene una respuesta anorexigénica sobre los neurotransmisores a nivel hipotalámico. Hay que tener en cuenta. Estos análogos, como la exenatide, se tienen una administración vía subcutánea y tienen una vida media prolongada, incluso de 2 semanas. De su aplicación es más tardada, o sea, es decir, que podemos tener las aplicaciones cada 2 semanas de estos medicamentos, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta, de sus reacciones a veces son gastrointestinales, eh, dicho per se como son los otros medicamentos en cuestión de sus efectos adversos que son comunes, náuseas, vómito, abdominal, diarrea, ¿no? Aquí es la pancreatitis, ¿no? Una pancreatitis medicamentosa. Ujú. Y está contraindicado en la falla renal, aunque se ha visto que si se logra graduar estos medicamentos, pero eso ya es más en base a que el nefrólogo los gradúe estos medicamentos, ¿no? Y de acuerdo al estadio de la enfermedad renal, ¿no? Ahora, ¿quién van a regular las incretinas? Sí, imaginemos que pues tenemos a nuestras incretinas propias y mismas de nuestro cuerpo, ¿cómo evitamos que se degraden y que sigan persistiendo sus acciones, ¿no? Hay algo que está mediado que es la dipeptidasa 4, que es una proteasa que degrada las incretinas endógenas, principalmente a la GLP-1. Esas incretinas LP1 se van a ver degradadas por esta proteasa, pero tenemos a estos medicamentos que vienen incluso en el temario, que es la saxagliptina. La saxagliptina va a inhibir estas proteasas para que siga persistiendo la respuesta de las incretinas y eviten su degradación, ¿no? Tenemos que, pues nuestra principal indicación, pues es en esta patología, que es la diabetes mellitus tipo 2, ¿no?
Tenemos los efectos adversos, tenemos desde de riesgo de infección de vías respiratorias, infecciones de vías urinarias, probable pancreatitis, se ha encontrado falla cardíaca, dentro de sus efectos adversos y más asociado a este medicamento en su uso crónico, ¿no? Al igual, pues tenemos dolor extremo articular, riesgo de fracturas, pues claramente la respuesta hipoglicemiante y edema periférico, ¿no? Dentro de otros medicamentos que tienen menor efecto adverso, menos efectos adversos, menos reacciones adversas, va a ser la carbosa, ¿no? La carbosa, hay que tenerlo en cuenta, este, pues este medicamento lo que va a ser inhibidor de las alfa-glucosidasas, es decir, que este, van a actuar con el fin de evitar la absorción de carbohidratos, pues, y que estos sean desechados por la vía este, colónica, por la vía digestiva, pues, ¿no? Y que va a generar, pues va a disminuir al final del día la absorción de carbohidratos, ¿no? A nivel intestinal. Y pues las reacciones adversas van a ser gastrointestinales, ¿no? Desde una mala absorción, diarrea e hinchazón abdominal, ¿no? Igual está teniendo contraindicaciones, aunque falta más especificación sobre la falla renal, ¿no? Pero está contraindicado. Su metabolismo, pues, es medianamente gastrointestinal y van a inhibir claramente a la alfa-glucosidasa que se va a encontrar en su intestino, ¿no? Continuando, tenemos a uno de los medicamentos estrella, incluso son nuevos, que aproximadamente 6 7 años que salieron al mercado, que es la dapagliflozina. ¿Y qué va a hacer? Ya habíamos mencionado que inhibe a los SGLT2, ¿no? Bueno, más bien los diabéticos generaban canales de reabsorción que se conocen como CGLT2 y favorecer la diuresis, la eliminación de la glucosa a través de la orina, que este fenómeno lo vamos a conocer como una glucosuria. Ha sido efectivo de diferentes maneras en el tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2. Incluso está incluido dentro de los cuatro fantásticos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Dentro de lo que sería de algo que podemos hacer mención, podemos recalcarlo, pues va a inhibir los canales SGLT2, no va a permitir la absorción de glucosa hacia la sangre y la va a eliminar la glucosa a través de la orina. Fácil y sencillo, ¿no? Y generando una alta respuesta de glucosuria. ¿Qué tenemos como reacciones adversas? Pues claramente, pues unas infecciones de vías urinarias asociadas a infecciones genitales, nasofaringitis, infecciones de vías respiratorias superiores y un aumento pues de la tasa de orina, ¿no? Claramente como favorece la diuresis a nivel renal, pues va a aumentar la cantidad de orina aquí a nivel renal, ¿no? Para excretarse. Tiene un metabolismo a través de los mediadores de UGT1A y tiene una excreción a nivel renal, ¿no? Ya para abordar el último medicamento, que es el medicamento más usado con el mayor tratamiento aquí en México, que es las insulinas, este, que tenemos aquí en nuestro país, para abordarlo, pues tenemos en diferentes presentaciones, ¿no? Los tenemos esto va de acuerdo, disculpen por el ruido, no sé si escucha ruido, disculpen. Este, tenemos diferentes velocidades, ¿no? Que tenemos rápida, es decir, que tanto como su vida media va a ser tanto corta y su actividad puede ser de 1 a 5 minutos, ¿no? Y entre ellos los más conocidos son los Lispro y Aspar, ¿no? Y tenemos otro que es de vía regular, ¿no? Que va a persistir el efecto, hasta 6 horas, este, pero una vida media más de aproximadamente 10, ¿no? La intermedia, pues va a conocerse tanto a la equivalencia en la diferencial de una rápida a una de actividad larga, ¿no?
que es la más conocida como la NPH, y que va a tener una actividad de 1 a 2 horas, ¿no? Pero va a tener una duración alrededor de 14, ¿no? Y pues es de los pocos medicamentos que se van a encontrar como en un aspecto nublado, grisáceo, ¿no? Porque los demás, como podemos ver aquí, son claros, ¿sí? Y tenemos los de actividad larga, prolongada, por la vida media de actividad, que es la argina, ¿no? Al igual que el de Tenir, ¿no? Que van a tener una vida prolongada y un estadio en vida media de sangre por 20 horas, ¿no? Esto a que se debe principalmente a los componentes moleculares, ¿no? Este es más fácil de difundir y va en cadena, ¿no? Que tiene un mayor complejo para difundirse a través de lo que es en la vía lipídica, ¿no? O incluso intravenoso. Yendo a un lado, pues vamos a explicar rápidamente el mecanismo de acción, que va a ser un agonista de los receptores tirosina tipo 2. Estos receptores tirosina tipo 2 van a activar diferentes vías a través de su unión yodada con fósforo, con complejos de fosfato, perdón, y van a generar presencia de proteínas como la IRS y la vía caviolar, ¿no? Que al final del día van a permitir la translocación de GLUT4, generar estos cambios moleculares a nivel genético y la expresión de GLUT4 para que la GLUT4 se expresa a nivel transmembranal y pues genere las vías metabólicas, ¿no? Al igual, pues la proteína IRS4 va a verse mediada para favorecer y suprimir la síntesis de glucógeno de proteínas, ¿no? Al igual, la misma insulina va a activar lo que serían las vías de MAPsinasa, que son responsables de la diferenciación, supervivencia molecular, ¿no? A partir de lo que sería el crecimiento celular. Desde el tratamiento de primera línea en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y tipo 1, ¿no? Y en descompensaciones, cuando ya vean en urgencias las compensaciones agudas, como síndrome hiperosmolar o cetoacidosis, en ciertas presentaciones, en ciertas velocidades van a estar indicadas este tipo de insulinas, ¿no? También está indicado como tratamiento de primera línea para la, hiper- eh, la diabetes gestacional, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta y son sus efectos adversos, ¿no? Recordemos que este es un medicamento que se puede, que es más común en México, su vía de administración es subcutánea e intravenosa, que es lo más conocido aquí en México, y hay que conocer sus efectos adversos, ¿no? Que entre ellos la principal es la hipoglicemia, al igual dosis igual, dosis dependiente, no importa de acuerdo a su, ¿cómo se llama? A su dosis que es marcada o establecida, va a generar hipoglicemia. Va a generar hipocalemia. ¿Esto por qué va a generar hipocalemia? La hipocalemia es la disminución de potasio a nivel de las células sanguíneas, a nivel sérico. ¿Y esto por qué? Porque la insulina va a, a generar la entrada de potasio hacia las células y va a haber menor potasio a nivel sérico, es decir, extracelular. Y una de las contraindicaciones es de que no podemos dar este medicamento cuando hay un paciente que tenga hipopotasemia o conocido también como hipocalemia, ¿no? Va a favorecer este medicamento el aumento de peso, el edema, reacciones de hipersensibilidad, como ya lo han visto en uno que son las reacciones anafilácticas, y pues claramente en el sitio de inyección, ¿no? Que va a haber incluso a la mala administración de este medicamento una necrosis en el área de inyección, ¿no? Y pues está marcado las contraindicaciones de este medicamento, que la hipocalemia, la hipersensibilidad de este medicamento, es decir, que sí puede generar una respuesta anafiláctica, una respuesta inflamatoria o que sea alergeno a este medicamento, ¿no? Y pues la otra contraindicación, y queda más clara, una hipoglucemia, ¿no? Y pues, esto es todo lo que sería abarcando los medicamentos en el tratamiento de la diabetes, en el metabolismo de la glucosa. No sé si alguien tiene una duda.
No, todo bien, gracias. Ok, Perdón, pero sí, no es diferente a la insulina, es con el mecanismo de acción de la metformina. Es que no me quedó muy claro y no quiero interrumpir. ¿cómo? Es que no me quedó muy claro el mecanismo de acción de la metformina, pero no lo dije antes porque no quiero interrumpirlo. Ah, ok, vamos rápido. Tenemos a la metformina que va a inhibir lo que es el complejo 1 a nivel mitocondrial, ¿no? Que va a generar al inhibir una parte de la producción del complejo 1 en la cadena respiratoria, disminución de ATP. Y disminución de ATP va a aumentar la presencia de MP y esta misma presencia de disminución de ATP y aumento de ATP va a activar la MP sinasa. Esta MP sinasa va a suprimir la expresión génica de la gluconeogénesis y de la lipogénesis, ¿no? En sí. Y también, pues, metformina va a favorecer la activación de factores de transcripción para la formación de GLUT4, ¿no? Que para el aprovechamiento de la glucosa, ¿no? Y la insulina va a actuar a nivel sobre los receptores tirosina sinasa tipo 2 y van a generar una respuesta intrínseca que van a ser las proteínas IRS, mismas que van a compartir con la vía caveolar que va a activar la misma insulina para la formación de GLUT4, ¿no? Y ese GLUT4 se exprese aquí en la membrana y permita la entrada de glucosa y su aprovechamiento energético, ¿no? Pero esta misma insulina va a activar diferentes vías que van a favorecer tanto la supresión de la síntesis de glucógeno o aumento de la síntesis de proteínas, ¿no? Y también va a activar una vía de MAP sinasa que va a ser implicada en el crecimiento celular, ¿no? Y regulatorio del crecimiento celular, ¿no? No sé si te quedó más claro. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, si no hay más dudas, continuamos. Muy bien, pues si nadie tiene más dudas, igual agradecemos la participación de el doctor Erasmo y pues continuaríamos con Alan Almaraz Hernández, que nos va a hablar un poco de dislipidemias. ¿Cuándo quieres Claro, empezar a nuevamente presento. compartir? Sí, Ujú. claro que sí. Listo, ¿ahí se alcanza a ver bien? Sí, se ve excelente. Muy bien, muchas gracias. Ok, continúo. Y bueno, buenas noches, mucho gusto. Yo soy Alan Almaraz Hernández y bueno, soy su instructor de confianza. Y bueno, como tal, hoy les voy a dar un repaso acerca de este tema tan trascendente de las dislipidemias, que no únicamente como tal, pues vamos a ver que es involucrado con el metabolismo de los lípidos, sino también con otras implicaciones, tanto como metabólicas, como cardiovasculares e incluso inflamatorias. ¿Ok? Y bueno. Para que me entiendan acerca de estas dislipidemias, primero les tengo que explicar de manera muy rápida el ciclo o el metabolismo de los lípidos. Y bueno, dentro de esto, en un esquema basado de Leninger, les hice un esquema más didáctico para que se entendiera de una mejor manera. Y bueno, dentro de este esquema explicativo vamos a tener que al comer alimentos ricos en ácidos grasos y lípidos, pues al digerirlos, ya sea pasando por el lumen gastrointestinal, por el estómago, etcétera, pues mediante diferentes mecanismos los vamos a convertir a ácidos grasos. Y después de ácidos grasos, mediante otros mecanismos bioquímicos, a triacilgliceroles o triglicéridos, que son como tal los famosos triglicéridos, ¿no? Y bueno, estos triglicéridos como tal van a ir hacia el lumen intestinal en el intestino delgado. Van a pasar del duodeno al yeyuno y del yeyuno al ilion. Pero principalmente esto se va a dar en el duodeno y el yeyuno. ¿Ok? Y bueno, a partir de esto hay unas
unas moléculas llamadas lipoproteínas que, aparte de, como su nombre lo dice, contener proteínas, van a tener un núcleo lipídico, que aquí lo estoy representando en amarillo, y van a tener diversas proteínas que van a caracterizar a las diversas proteínas, digo, lipoproteínas, que justamente nos van a ayudar en el metabolismo de los ácidos grasos, ¿ok? Y bueno, estas proteínas que aparte de estructurales son funcionales, pues van a estar representadas aquí en sus diferentes colores, ¿no? Y bueno, primordialmente, primero que todo, al metabolizar estos alimentos ricos en ácidos grasos y lípidos y convertirlos a triglicéridos, vamos a tener que el intestino delgado y sus células epiteliales van a generar nuestras lipoproteínas llamadas kilomicrones. Estos kilomicrones como tal van a ser los más grandes, las lipoproteínas más grandes que vamos a tener en tamaño y también las de menor densidad. Y como tal, la principal característica estructural que no vamos a encontrar en otras lipoproteínas va a ser la ApoB48, ¿ok? Que está representado aquí en rojo y en grande. Y bueno, estos kilomicrones, después de ser generados en el lumen intestinal, van a viajar a través de estos vasos quilíferos que están dentro de las vellosidades intestinales y después van a viajar en el sistema linfático. En el sistema linfático después van a ir hacia la cisterna del quilo y después de la cisterna del quilo hacia la vena subclavia izquierda. Y después en la vena subclavia izquierda van a ir hacia la circulación sistémica. ¿Ok? Y bueno, esos kilomicrones como tal, después de entrar como tal a esta circulación sistémica, pues vamos a tener que van a entregar estos triglicéridos y estos ácidos grasos que metabolizamos anteriormente en los tejidos diana, que les llamamos, o tejidos periféricos. Entonces, como tal, estos lípidos y este colesterol que van a estar en los kilomicrones, pues se van a utilizar para justamente las hormonas, para energía muscular y, por supuesto, para almacenamiento, que es básicamente el estigma que le tenemos a los lípidos. Y bueno, a partir de esto, en esta proteína rosadita que la tengo representada como la ApoE nos va a ayudar a internalizar los kilomicrones que ya no van a tener su centro lipídico. Después de internalizar los kilomicrones después de su centro lipídico, el receptor de ApoE va a detectar esto y va a internalizar como tal a los kilomicrones. Después, mediante diferentes vías lisosómicas como tal, vamos a tener que los kilomicrones van a ser metabolizados y los remanentes de ácidos grasos y de triglicéridos y de lípidos, por supuesto, pues se van a convertir a triglicéridos también y a ésteres de colesterol. Todo esto que acabo de explicar se le llama la vía exógena. ¿Por qué es la exógena? Porque justamente viene de los alimentos, ¿ok? Y bueno. Después de la conversión metabólica lisosómica y de degradación de los ésteres de colesterol y del colesterol, vamos a tener que los triglicéridos y los ésteres de colesterol se van a unir a unas lipoproteínas denominadas VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, estas lipoproteínas de muy baja densidad van a ir a través de la circulación sistémica en las venas hepáticas y después también la principal función como tal de estas VLDL va a ser mediante la secreción de insulina, o sea, en un estado postprandial, pues vamos a tener que van a tener esta función de almacenamiento, ¿ok? No es como tal su principal función dejarlos en los tejidos periféricos para justamente las mismas funciones como generación de hormonas o energía, sin embargo, como tal también tienen esta función, ¿ok? Y bueno, a partir de esto, esta proteína estructural llamada ApoC2, que aquí tenemos en su código, el ApoC2, pues vamos a tener que va a aumentar la transcripción de la lipoproteína lipasa que justamente nos va a ayudar a quitar este centro lipídico amarillo que van a tener las VLDL. Y al mismo tiempo, después de quitar como tal este centro lipídico, estas VLDL se van a convertir a LDL, que van a ser proteínas de baja densidad. Y al mismo tiempo, estas proteínas de baja densidad sí van a tener como tal la principal función de dejar en los tejidos periféricos el colesterol y los diferentes intermediarios. Después, cuando como tal ya no queda el colesterol dentro de las LDL, pues regresan hacia el hígado en su propio receptor, el LDL. La deficiencia de este receptor se le llama hipercolesterolemia familiar, ¿ok? Para que lo anoten por ahí. Y esto como tal
después del metabolismo de todo esto, se le llama la vía endógena, ¿ok? Y por último, ya para terminar esta parte metabólica e introductoria, pues vamos a tener la vía retrógrada reversa. Y a muy grandes rasgos, por supuesto, vamos a tener que en el hígado se van a generar esas proteínas de alta densidad que van a ser las más pequeñas que vamos a tener. Y mediante esta enzima llamada LCAT, pues nos van a ayudar a viajar a través de la circulación hepática a la circulación sistémica y recoger los lípidos que se hayan acumulado alrededor de las arterias o en otros tejidos, que justamente ya veremos más adelante acerca de las células espumosas, ¿ok? Y después van a regresar en su receptor que vieron en Inmuno, que es el scavenger receptor, y también se le llama CD36 o es de la subfamilia del CD36, ¿ok? Y bueno. Ya pasando a grandes rasgos también, pues vamos a tener que las partículas de LDL pues se van a adherir al endotelio y nos van a generar esas clásicas placas ateroscleróticas. Y estas clásicas placas ateroscleróticas como tal, pues es lo que nos van a condicionar lo que es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Y qué es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica? Bueno, como tal, para introducirlos a esto de manera muy general, es la principal causa de muerte en el mundo. Como tal, en los países en vías de desarrollo como el nuestro, pues es una constante preocupación de salud pública porque aún como tal no tenemos los recursos para combatirlo y pues este exceso como tal de lípidos que vamos a tener en el consumo de dietético, pues vamos a tener que, va a ser un riesgo y por supuesto a largo plazo, pues nos va a condicionar otras complicaciones como justamente una enfermedad vascular cerebral o un infarto al miocardio. Y por supuesto, la terapia como tal para la enfermedad cardiovascular aterosclerótica se centra en reducir el riesgo cardiovascular. Este riesgo cardiovascular es un concepto un poquito complejo que abordaremos más adelante. Ahora, los factores de riesgo para esta enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pues vamos a tener que, por evidentes razones, como el LDL, la concentración de LDL que vamos a tener que va a ser la que va a entregar a los tejidos periféricos en grandes cantidades el colesterol, pues entonces va a ser un factor de riesgo. Y por supuesto, si tenemos el HDL reducido, no vamos a tener la maquinaria para poder metabolizar otra vez o quitarnos de los tejidos periféricos el exceso de colesterol que vamos a tener. También fumar es un factor de riesgo, la hipertensión, por supuesto, por diversas implicaciones vasculares, la diabetes mellitus, edad avanzada, antecedentes y sedentarismo. Y bueno, el principal eje que vamos a tener dentro de esta terapia la vamos a llamar las estatinas. Las estatinas es un amplio grupo de fármacos que como tal, su mecanismo de acción es inhibir a la HMG coenzima A reductasa. No quiero que se les olvide como tal porque en los departamentales pues luego les llegan a preguntar como tal de que qué enzima inhiben las estatinas, la atorvastatina, etcétera, pues es la reductasa, no la sintasa, la reductasa, ¿ok? Entonces, ¿por qué sirven las estatinas en esta reducción del colesterol? Porque mediante varios pasos metabólicos del consumo y por supuesto del metabolismo del colesterol, pues vamos a tener varios pasos a través de la acetilcoenzima A, que es el intermediario o más que nada el punto medio entre todas las vías metabólicas. Y después lo vamos a convertir a este metabolito y esta enzima como tal, pues al inhibirla, pues no nos sintetiza el colesterol de nuevo, ¿ok? O bueno, como tal, colesterol nuevo. ¿Por qué? Porque incluso aunque le digamos a un paciente que justamente tiene que dejar de comer triglicéridos, etcétera, pues como tal, el problema es que aproximadamente un 80% del colesterol que se va a fabricar en sangre, pues va a ser endógeno. Entonces, incluso aunque deje de comer chilaquiles, aunque deje de comer tortillas, aunque deje de comer otras cosas con colesterol o que generen colesterol, pues se va a seguir generando esto y aumentando el riesgo cardiovascular. ¿Ok? Ahora, el primer fármaco dentro de su temario, que es de los más importantes y que van a encontrar en los esquemas del Seguro Social y en otros, pues en farmacias en todos lados, e incluso estoy seguro de que alguno de sus familiares la toman, va a ser la atorvastatina. Como tal, la atorvastatina, quiero aclarar que se divide en alta potencia, media potencia y baja potencia, y explicaré más adelante esto. Pero como tal, la atorvastatina es un inhibidor de alta potencia. Entonces, como mnemotecnia, no se les va a olvidar que con A de alta potencia es la atorvastatina. ¿Ok?
Esta atorvastatina, pues debido a su alta potencia, va a tener un tiempo de vida de eliminación de 15 a 30 horas. Va a tener una biodisponibilidad aproximadamente del 12%. Y la unión de proteínas plasmáticas no va a ser tan significativa. Sin embargo, como tal, el metabolismo por las enzimas microsomales CYP3A4 sí, va a ser su metabolismo principal y va a interaccionar con otros fármacos. Y por supuesto, esta potencia que van a tener las atorvastatinas se va a medir en porcentajes experimentales y más o menos nos va a reducir entre 38 al 54%. La pravastatina, que es una estatina de baja potencia, que como tal en su temario vamos a tener que en la atorvastatina es la única de alta potencia y las demás de baja potencia va a ser la pravastatina y la simvastatina. La pravastatina pues es de baja potencia, ya vieron que tiene un menor tiempo de vida de eliminación, la biodisponibilidad no varía, pero tiene menor unión a proteínas plasmáticas. Y un aspecto a tomar en cuenta que ahorita les voy a resaltar es que la absorción de esta se reduce en comidas. La reducción de colesterol de LDL es del 19 al 40%. La simvastatina que van a encontrar combinado con otros fármacos debido a su reducción de interacciones en comparación de la pravastatina y la atorvastatina, pues es igual de baja potencia, va a tener una mayor unión de proteínas plasmáticas y va a tener igual esta como tal de 28 a 41%. Ahora, quiero que se graben esto en la cabeza, no únicamente porque sea pregunta departamental, sino porque también es muy importante saber que las estatinas con un tiempo de vida media menor a 4 horas, es decir, en su temario la paravastatina y la simvastatina, se toman en la noche antes de dormir porque la síntesis hepática de colesterol es máxima entre la medianoche y las 2 a.m. ¿Ok? Entonces, si les llegan a preguntar que si es la torvastatina, la simvastatina, etcétera, pues van a responder que es la pravastatina o la simvastatina porque son las de baja potencia y porque tienen un tiempo de vida media menor a comparación de la atorvastatina. Ahora, dentro de los efectos adversos, cualquier estatina como tal, pues nos va a producir esta miopatía, este grupo heterogéneo de enfermedades que se llaman miopatías, que nos van desde mialgias, que son los dolores musculares, hasta rabdomiólisis, que es como tal la necrosis o apoptosis como tal de estas células musculares, que no únicamente nos va a llevar al dolor, sino también a complicaciones renales por el exceso de proteínas, entre otros factores. También la hepatotoxicidad bastante característica de estos fármacos y por supuesto debido a que inhiben una vía fisiológica, están muy contraindicados en el embarazo. Y por supuesto, debido a su metabolismo renal, pues se tiene que evaluar en pacientes con disfunción renal. Ahora, dentro de la terapia con estatinas no es nada más saber la farmacología básica, sino también, como les había mencionado, que se individualiza en función del paciente y que también como tal vamos a tener de baja potencia, de media potencia y de alta potencia. Las de baja potencia, como la simvastatina y la pravastatina, pues se van a individualizar dependiendo de la dosis. Las de media potencia, que también quiero que esto se lo graben en la cabeza, es que son las estatinas de baja potencia en altas dosis o de alta potencia en bajas dosis. Entonces, pues como tal, dependiendo del paciente y dependiendo del riesgo cardiovascular que tengan, pues vamos a individualizar esta terapia y por supuesto va a haber guías justamente para el manejo y la dosificación de esas estatinas. Sin embargo, como tal, aparte de basarnos como tal en estos objetivos cardiovasculares que van a tener los diversos pacientes, pues por supuesto, es importante que se manejen estos niveles de manera correcta, que por ejemplo, menor a 40 de HDL, de concentración de HDL, pues es un aumento del riesgo, y mayor a 60, pues te reduce el riesgo, y lo mismo con los diversos niveles de LDL. Sin embargo, como tal, hay pacientes que mediante diversos factores genéticos van a tener alto uno, bajo otro, etcétera, pero sin embargo, como tal, hay que individualizar la terapia, como les digo. Entonces, pues, a partir de esto, mediante diferentes estudios, se hizo esta calculadora de riesgo cardiovascular dependiendo de los valores de la edad, del sexo, de la raza, etcétera, ¿no? De la hipertensión, del colesterol, etcétera. Entonces, pues aquí está el QR por si lo quieren escanear y la quieren ver. Si no, pues se las paso terminando la reunión por el chat. Y es importante como tal que ustedes conozcan estas calculadoras y estos algoritmos porque, pues, en algún momento algún paciente les va a llegar con un riesgo cardiovascular elevado y dar una intervención oportuna de estatinas le puede salvar la vida.
Y bueno, aquí están las guías de prevención primaria. En este caso, como les mencioné, dependiendo de las comorbilidades del paciente, dependiendo de como tal los valores que haya tenido, pues aquí está la toma de decisiones, ¿no? Y también un punto que les quiero resaltar es que como prevención secundaria, si en algún momento un paciente tuvo algún evento cardiovascular adverso como tal, todos estos pacientes se le tienen que dar terapia con estatinas. O sea, como tal, no se le puede evitar esta terapia porque justamente ya tienen este riesgo muy elevado a comparación de otros pacientes que no han tenido como tal estas complicaciones. Entonces, sí o sí, un paciente con algún evento cardiovascular, pues va a ser beneficiado de estas estatinas y por supuesto de alta intensidad. Ahora, aparte de las estatinas, vamos a tener otros fármacos que a veces van a servir como coadyuvantes de justamente las estatinas en caso de que no se lleguen a los objetivos antes mencionados. Sin embargo, como tal, a veces, por ejemplo, en este ejemplo de colestiramina se le puede dar como terapia en pacientes que no toleran las estatinas debido a sus múltiples efectos adversos. Entonces, para explicarles la colestiramina, que es una de las monoterapias que se les puede dar en vez de las estatinas, pues tenemos que entender primero que los ácidos biliares, a grandes rasgos no les voy a decir el nombre, pero van a tener carga negativa. Entonces, esta carga negativa de los ácidos biliares, que estos ácidos como tal tienen la función de la absorción de grasas, pues entonces al tener una carga positiva este fármaco llamado colestiramina, pues entonces va a interaccionar con estos ácidos biliares y entonces no van a poder interaccionar con los lípidos que estamos consumiendo y entonces, pues evidentemente no se van a metabolizar y no vamos a llegar a todo el metabolismo de los lípidos, ¿no? Y bueno, como les mencioné, puede ser utilizada como terapia de segunda línea en intolerancia a estatinas y como realmente se va a neutralizar con los ácidos grasos, con los sales biliares, etcétera, pues como tal no se va a absorber. Y como un efecto adverso que es raro, pero puede existir, es la acidosis hiperclorémica. Y bueno, otro fármaco que también viene en su temario, que no les llegan a preguntar tanto, pero es importante que lo conozcan, es la niacina o ácido nicotínico, como lo pueden encontrar. La niacina, como vieron en sus clases de bioquímica, pues es la llamada vitamina B3. Entonces, esta niacina va a interactuar a nivel de señalizadores. O segundos mensajeros de diversos receptores y como tal nos va a inhibir la lipólisis a grandes rasgos y las células inmunitarias va a reducir la inflamación, pero lo que nos importa, por supuesto, es la inhibición de la lipólisis, ¿ok? Entonces, anisina o ácido nicotínico, pues también inhibiendo la lipólisis, pues reducimos también los lípidos. Entonces, en la niacina vamos a requerir una mayor dosis que la utilizada, por ejemplo, en los suplementos de complejo B. Tiene un tiempo de vida media muy bajo, por eso también hay compuestos de liberación prolongada. Y también esta niacina o ácido nicotínico, debido a su alta función y por supuesto a su tamaño molecular, etcétera, se tiene que evaluar constantemente la función hepática. Y el problema también al coadyuvar la niacina con las estatinas es que exacerbamos las miopatías que existen. Dentro de los efectos adversos que tenemos de la niacina, pues vamos a tener primordialmente el eritema, prurito y dispepsia. Vamos a tener también que un efecto como tal es la toxicidad hepática severa, que es la razón por la cual se evalúa la función hepática, y por supuesto también la resistencia a la insulina debido a la interacción con los diversos segundos mensajeros de estos receptores. Y bueno, también está contraindicado en gota debido a la exacerbación de la inflamación y también va a tener alteraciones electrocardiográficas. Por ejemplo, en este caso es muy característico en pacientes mayores que genere una fibrilación auricular. Ahora, vamos con el segundo grupo, con el tercer grupo de fármacos, aparte de las estatinas, que son los inhibidores de la PPAR alfa. Los inhibidores de la PPAR alfa, pues vamos a inhibir la transcripción nuclear de intermediarios que nos van a ayudar justamente al metabolismo de los lípidos, entonces no se van a metabolizar y entonces como tal vamos a tener una disminución en los niveles de lípidos y también vamos a tener un nivel antiinflamatorio que también nos va a servir en diversos contextos antitumorales, pero pues eso no es como tal nuestro tema de incumbencia, ¿no? Y bueno,
estos inhibidores de la PPAR alfa, en este caso, pues, como les dije, inhibición de transcripción génica de intermediarios, aunque no se sabe exactamente su mecanismo. Por supuesto, hay como tal diversas teorías acerca de esto. Sin embargo, como tal, no sabemos exactamente a qué nivel o a qué metabolitos interfiere la PPR alfa o la inhibición de esta. Pero sí sabemos que estimula la APOA1 y la APOA2, que aumenta la transcripción de el HDL, de las concentraciones de HDL, por supuesto. Un punto a tomar en cuenta antes de continuar es que a veces en el departamental les llegan a preguntar justamente el mecanismo de acción, ya sea de estos fármacos del fenofibrato o del gemfibrosilo. Y bueno, acuérdense que es inhibidor de la PPAR alfa, porque hay un fármaco en su temario que es el inhibidor de la PPAR gamma, que es la pioglitazona. Entonces, para que no tengan estas confusiones. Y bueno, dentro de estos fármacos, el fenofibrato, que como tal es el fármaco de acción del grupo de los fibratos como tal, de estos inhibidores de la PPR alfa, va a tener menos interacciones que el gemfibrosilo y es la razón por la cual va a ser el fármaco de elección. Va a tener una mayor biodisponibilidad, mayor unión a proteínas plasmáticas y un factor a tomar en cuenta más importante es que tiene un tiempo mayor de vida media a diferencia del gemfibrosilo y por supuesto también se distribuye ampliamente en tejidos. El gen fibrosito, el problema es que tiene una mayor cantidad de interacciones. ¿Por qué? Porque inhibe la glucuronidación a través de la UDP glucuroniltransferasa. Y entonces, al combinar también el gen fibrosilo o también la niacina o con las estatinas, vamos a tener una mayor cantidad de toxicidad muscular y estas miopatías. Y van a tener un tiempo de vida muy reducido a comparación, por ejemplo, del fenofibrato. Dentro de los efectos adversos, pues, como les mencioné, coadyuvancia, toxicidad con estatinas, vamos a tener urticaria, eritema, impotencia sexual, anemia, y también justamente por esta parte de las interacciones, tiene una interacción con warfarina y potencia su acción, entonces se tiene que modificar la dosis. Dentro del temario existe este fármaco hipolipemiante, que es el Orlistat, y como tal, a grandes rasgos, no les voy a ser muy específico en este fármaco, es un inhibidor de las lipasas pancreáticas, no se metaboliza porque inhibe la reabsorción de la grasa e incluso se llega a asociar como tal a esta pérdida de hasta 5 o 10 kilos y justamente por eso a veces van a ver a personas que lo consumen justamente para la pérdida de peso. Dentro de los efectos adversos como tal, pues vamos a tener la esteatorrea, que es como tal grasa en heces que se va a ver debido a la falta de digestión de estas grasas. Y por supuesto, como no vamos a tener esta absorción de grasas, la disminución de la absorción de las vitaminas lipídicas, la A, la D, la E y la K, pues es inherente, ¿no? No vamos a tener esta absorción debido a esta falta de digestión. Y por supuesto también se tiene una necesidad de reducción con warfarina también, porque tiene esta interacción con la vitamina K, ¿ok? Y por supuesto, en la generación puede llegar a generar cristales de oxalato y daño renal. El último fármaco que vamos a discutir en este resumen es el evolocumab. Se lo acaban de agregar en el temario, entonces como tal, no sé cómo se los ven a preguntar. Sin embargo, es importante que sepan que evolocumab, primero que todo, es un anticuerpo monoclonal. Y aparte de ser un anticuerpo monoclonal, pues es de estas nuevas ventanas o objetivos terapéuticos que tenemos actualmente en las guías de reducción de lípidos y de dislipidemias, pues. Y entonces, este volocumab, como anticuerpo monoclonal, aquí se ve en su esquema sacado del Goodman, pues nos va a inhibir como tal esta proteína llamada PSSK9. Entonces, esta PSSK9, ¿de qué nos sirve su inhibición? Bueno, esta PSSK9, pues nos va a ayudar a que interaccione el receptor del LDL con el LDL para su interacción y entonces no endocite correctamente los lípidos y entonces haya una disminución del metabolismo de los lípidos. Y entonces, como tal, vamos a tener una reducción de los niveles de lípidos. Ahora, ¿qué tenemos como tal del levolocumab? Es que el problema es que es muy caro. Y fuera de que es muy caro, es que pues todavía no se ha comprobado como monoterapia y se sigue utilizando con estatinas debido a que, por supuesto, nos ayudan a la baja de estas triglicéridos y de estos lípidos, pero pues como tal, en grandes estudios
no se ha comprobado su eficacia como monoterapia, entonces se sigue utilizando con estatinas, entonces pues hay otras opciones más baratas y por supuesto la farmacéutica que lo vende pues nada más es una. Y por supuesto no es como que vayas a asimilar, es como tal a comprar un anticuerpo monoclonal, ¿no? Y como cualquier anticuerpo monoclonal no se puede utilizar en el embarazo, igual que las estatinas. Y como les dije, no reemplaza la terapia con estatinas. Y también el problema es que aparte de ser muy caro como dosis individual, es que cada 2 semanas. Y bueno, aquí está una jeringa de Evolucumab, como inyección subcutánea. Y les digo, se utiliza aproximadamente cada 2 semanas. Ahora, a grandes rasgos, como puntos clave que quiero que se queden y quiero que se tatúen, bueno, la terapia con estatinas tiene diferentes potencias y salvavidas. Ya vimos que tenemos potencia baja, media, alta, salvavidas porque al intervenir en la prevención primaria y secundaria, pues vamos a disminuir este riesgo cardiovascular y por lo tanto estas complicaciones. También es que la mayoría de las terapias alternativas casi nunca reemplazan a las estatinas. Entonces, las estatinas como tal, en sus diferentes potencias y presentaciones, van a ser como tal nuestro estándar de oro en el tratamiento de estas dislipidemias. Y ahora, por supuesto, existen nuevas terapias, nuevos horizontes, nuevas ventanas, nuevas llanas terapéuticas. Sin embargo, como tal, siguen siendo muy caras y por supuesto, se siguen utilizando las estatinas como primera terapia. Y bueno, muchísimo éxito en su departamental y muchas gracias por su atención. Aquí está la bibliografía por si la quieren revisar y por supuesto, les mencioné que les iba a poner el QR, ¿no? Por si lo quieren revisar. Y si tienen alguna duda, la pueden poner en el chat. Ok, muchas gracias, Alan. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que no, muchas gracias. Parece que no. Bueno, pues les agradecemos a los ponentes que nos han acompañado el día de hoy, a ustedes también. Esperemos que estos temas pues les ayuden a reforzar los conocimientos que adquirieron pues en sus clases tanto de teoría como de laboratorio de la materia y pues con el fin de prepararnos, estar pues con la mejor mentalidad para pasar el tercer, bueno, aprobar el tercer departamental y con una muy buena calificación, no solamente pasarlo. Entonces, el día de mañana nos vemos también, vamos a ver sistema digestivo e inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, que es un tema muy fuerte para este tercer bloque. Entonces, pues, si nadie tiene más que agregar, pues espero que todos tengan una bonita noche y que descansen. Nos vemos mañana. Gracias igualmente. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.